vamos a ver cómo llegar a ser grande. Vamos a ir a la escritura, al libro de Marcos capítulo 9, versos del 33 al 37. Y vamos a ver un pasaje de la escritura. Vamos a tomar el ejemplo de algo que Jesús dijo, que hizo. Y de ahí vamos a llevar toda la enseñanza. Y creo que va a ser de bendición para todos los que estamos acá y para todos los que están escuchando. Dice la Biblia: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Verso 34. Mas ellos callaron, porque en el camino sabían lo que habían hecho los desgraciados, ¿ah? Habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Verso 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Verso 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Qué enseñanza tan poderosa Jesús dio aquí en 3 versos, y es una enseñanza de vida, y con la gracia del Espíritu Santo espero poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón y articularlo de una buena manera. Y vamos a ver una realidad que todos tenemos. Todos dentro de nosotros. Quizá ahorita me va a decir: no, pastor, yo no, reprendo en el nombre de Jesús. Pero aquí le quiero llevar algo. Todos dentro de nosotros, de alguna manera, tenemos el anhelo y tenemos el deseo de la grandeza, de ser grandes, en el sentido como personas, en el sentido en nuestra percepción a cómo nos vemos, en nuestra autoestima, en nuestro caminar en la vida. Tenemos ese anhelo y ese deseo de ser grandes. Y quizá habrá alguien aquí que me dice que es muy espiritual y me dice: no, pastor, yo ya morí a eso, yo no quiero ser grande. Pero no estoy hablando de algo que tenga que ser negativo. Deme unos minutos y le quiero llevar algo que Dios mismo está poniendo en esta enseñanza. Y es tan real el hecho de que queremos ser grandes y que tenemos ese anhelo dentro de nosotros, que por ejemplo, cuando usted va a algún lugar y va a comprar algo, va a comprar algún producto, el que usted quiera. Si usted va al supermercado, usted va a escoger la verdura. ¿Usted escoge la peor verdura? ¿Cuál escogemos? Porque queremos siempre lo mejor. Hay una realidad que todos, sin excepción, por más espiritual que usted se crea, tenemos dentro ese anhelo de ser grandes, ese anhelo de tener lo mejor, ese anhelo de grandeza. Ahora, yo le digo que quizá muchas personas me pueden decir: pastor, yo ya morí a eso, yo no quiero eso porque eso es del diablo. No. Ese anhelo de grandeza y ese anhelo de tener lo mejor, eso es algo que Dios puso dentro de usted y dentro de mí. Lo voy a repetir una vez más porque yo quiero dejar este fundamento para poder continuar con la enseñanza. El anhelo de ser grande, el anhelo de grandeza que llevamos dentro, de tener y de hacer lo mejor, no es algo que el enemigo sembró en ti, es algo que Dios puso dentro de ti. Ese deseo proviene de Dios, no proviene del enemigo. Ahora, el problema es que no sabemos el camino o la senda para poder llegar a esa grandeza. Y acabamos de leer este pasaje donde Jesús iba en un viaje con sus discípulos. Y sus discípulos en ese viaje hablaron muchas cosas, ¿verdad?
Cuando Dios nos dice, te voy a llevar a tal lugar, o te enseña una foto de tu destino, o te dan una palabra, o tú percibes de Dios que vas hacia algún lugar, en ese viaje uno constantemente con nuestras actitudes o de plano literalmente le está preguntando a Dios, Señor, ya llegamos, porque ya me aburrí. Ahora, ¿por qué los niños preguntan eso? Porque andan ahí sin qué hacer, ¿verdad? Ahora, gloria a Dios por las iPads ahora. Pero si no hay wifi ya te fregaste, porque ya llegamos, va a venir bastante. Pero estamos bien distraídos, sin qué hacer, y también nosotros a Dios le estamos preguntando si ya llegamos. ¿Por qué sucede esto cuando tenemos un viaje con nuestros hijos o nosotros espiritualmente? Porque en esta generación se quiere destino, pero no se quiere proceso. En esta generación se quiere terminar el viaje, pero no se quiere disfrutar el camino. ¿Dónde están los legendarios? Bueno, esa fue para ustedes. No se quiere disfrutar o aprender en el viaje, porque muchas veces pensamos que el propósito de todo es llegar a un destino, pero en Dios el proceso y el viaje tiene muchísimo que ver en nuestras vidas. Ahora, en el viaje regresamos a la historia de Jesús. Sus discípulos comenzaron a debatir lo siguiente. Comenzaron a decir, ¿quién era el mayor de ellos? Ahora, ¿qué cosa tan tonta es debatir algo así cuando tienen a Jesús ahí? Nosotros lo leemos porque eso ya pasó. Pero en ese momento ellos estaban viviendo el presente, Jesús estaba con ellos en el presente, y empezaron a debatir quién era el mayor. Y era algo tan absurdo, pero sin embargo era el tema de su conversación, porque ellos no estaban viendo a Jesús, aunque iba con ellos, sino que se estaban viendo unos a otros. Y ese mismo error lo cometemos hoy en la iglesia. Hoy en la iglesia usted está aquí, llega aquí, se congrega quizás, convive un poco, pero a veces pierde de vista a Jesús, y lo único que está viendo es a los que están a su alrededor. Y cuando está viendo a los que están a su alrededor, y su enfoque y su mirada, sus ojos, como dice la Escritura, ya no están puestos en Jesús, entonces vamos a cometer o vamos a caer en el error de la comparación. Usted tan pronto quite su mirada de Jesús, va a empezar a compararse. Y qué cosa tan tonta es hablar de nosotros cuando Jesús está presente. Qué cosa tan absurda es mirar a otra persona cuando Jesús está en medio de nosotros. ¿No le parece? ¿Sabe? A la iglesia, el diablo, no le teme a una mega iglesia. El diablo le teme a una iglesia unida. El diablo le tiene temor cuando una iglesia está en el mismo espíritu, está en el mismo sentir, con la misma mentalidad. El enemigo, cuando no pega lo de ser conocido, ok, te cae, o sea, no es de ser conocido, entonces te pone, tienes que ser el mejor. El mejor. Ahora, ¿hay algo de malo en ser el mejor? No, Dios nos manda siempre a ser lo mejor y el ejemplo en todo lo que hacemos. Pero el problema es que nosotros empezamos a poner un estándar de ser el mejor conforme a los demás. Empezamos a compararnos con los demás, que es lo que le estaba pasando a los discípulos. Empezaron a decir, ¿quién? A ver, ahí va Jesús, sí. Aquí entre nosotros, a ver, ¿quién de nosotros es el más chido? En idioma mexicano, chido es una palabra muy pesada, es una palabra muy fuerte, significa el que es ¿cómo podemos definir chido? Chido tiene tanta profundidad, ¿verdad? O sea, si hubiera una versión
mexicana de la Biblia, eso es lo que hubiera dicho en Marcos 9. Y venían los discípulos platicando quién era el más chido. Entonces, venían platicando quién iba a ser el mayor de ellos. Porque esa es la segunda forma que el enemigo empieza a distorsionar ese sentido de grandeza que Dios pone en ti. Y eso no es nada más y nada menos que un espíritu de religión. Y el espíritu de religión trabaja como un marcador. Como un marcador así, esos de que marcan puntos como deportivo. Y trabaja así. Si tú haces algo malo, tú sientes que tú le debes a Dios. Así trabaja la religión. Pero si tú haces algo bueno, tú sientes que Dios te debe a ti. Así trabaja la religión. Y eso es falso. Las dos son falsas. Porque Jesús no vino a instituir una religión. Jesús vino a instituir una relación de amor. Y cuando tú te equivocas, tú no le debes nada a Dios. Y cuando haces algo bueno, Dios no te debe nada a ti. Porque cuando nosotros estábamos en nuestro pecado y en nuestra falta, Dios vino y murió por nosotros. No, creo que no lo dije bien. Cuando estábamos en lo peor de nuestra vida, Dios nos rescató. Y si nos rescató, déjame decirle que Él no lo hizo para que tú tengas una deuda con Él. Él lo hizo por amor. Así que no importa si y con esto no estoy tirando un mensaje de mega gracia y de libertinaje. No. Estoy diciendo que si te equivocas, no le debes nada. Ahora, no hay que equivocarse. Y hay que vivir una vida en santidad y con temor de Dios. Pero si te equivocas, tú no estás en deuda con Dios. Él ya pagó el precio. Pero si haces algo bueno o obedeces algo de la palabra, Dios no te debe nada a ti. Así se tumba la religión. Así se tumba ese espíritu de querer ser el mejor conforme al estándar de los demás. Porque el problema de la comparación es que cuando los demás tú los pones como ese estándar y empiezas a competir con los demás como lo estaban haciendo los discípulos, es que muchas veces puedes ser el mejor, pero no siempre vas a ser el mejor. Y cuando no lo seas, te va a dar duro, te va a pegar, te vas a deprimir. Porque el enemigo del progreso, y cuando hablo progreso, recordemos y asociémoslo con que para llegar a un destino hay un viaje y hay un proceso, y para poder avanzar eso se llama progreso. Y el enemigo de progresar en ese viaje es la comparación. ¿Tú te quieres estancar en tu vida? Compárate con el que está al lado. Compárate con tu vecino. Compárate con tu hermano discípulo, compárate con otra iglesia, compárate con otra cosa. Ay, pastor, es que los demás están haciendo esto. Gloria a Dios que lo están haciendo, pero no te puedes comparar con ellos. Porque ahí dejas de avanzar, ahí dejas de progresar. Y esas dos estrategias, el enemigo los utiliza para distorsionar esa senda para llegar a la grandeza. Regresemos a que Jesús les hace la pregunta y no los condena, no los reprende. Jesús no les dijo: oigan, ¿qué andan hablando de ser grande, caramba? Ustedes dejen de estar hablando de esos pensamientos del diablo de ser grande. Ustedes humíllanse porque aquí nadie es grande. No, Jesús no dice eso. Jesús, en vez de reprenderlos, les dice: les voy a enseñar. ¿Quieren ser grandes? Eso es bueno. Pero les voy a enseñar cómo llegar a ser grandes. Y les dice, si me pones el verso 35, si eres tan amable, de Marcos, Marcos. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, el más grande,
tiene que ser el último y tiene que ser el servidor de otros. El camino a la grandeza no es como el mundo lo pinta, que es hacia arriba. El camino a la grandeza, su vereda es hacia abajo. Esa yo sé que no le gustó, pero eso es lo que Jesús dice. El camino a la grandeza no es hacia arriba. El camino a la grandeza es hacia abajo.